esta es la historia del faro. Voy a tratar de equivocarme lo menos posible, pero ya saben que no hago interrupciones, por lo tanto no la edito y si se me va el rollo, pues bueno. Se trata de dos personajes que llegan a cuidar un faro, solo estarán por un periodo de 4 semanas y básicamente pues es un joven y un viejito. Desde el primer momento este viejito se muestra bastante hostil, mandón, prepotente y el joven es como más sumiso, muy trabajador y más introvertido. El faro es el encargado de la luz será él y desde el primer momento se lo deja muy en claro. A él le causa muchísima curiosidad el hecho de ver cuál es la razón de que no le permitan a él ir a la luz, o sea, al faro. Sin embargo, pues bueno, decide trabajar arduamente, se compromete con sus labores y trata de llevar a cabo lo mejor posible todas las actividades que él le encomienda. Desde el inicio, él empieza a fantasear con una sirena y encuentra una pequeña figurita escondida por ahí en una cama de una sirena, entonces como que este deseo más sensualón lo tiene por esta sirena y durante la película tiene bastantes alucinaciones con ella. No tienen una muy buena relación, él, les digo, se porta bastante prepotente, pero desde el inicio pasan como referencias a este interés más sentimental. No puedo hablar muy claramente de los términos porque no quisiese que TikTok me baje el video, pero bueno, ustedes me entienden, cosa que va llamando la atención. Desde el inicio el viejito le dice que no moleste a las gaviotas, de ahí en fuera lo demás todo está bien. Toma muchísimo y solo es en las noches cuando logran divertirse un poco porque empiezan a platicar y se la pasa durante todo el día tomando. Él al principio se niega, pero conforme va avanzando la película, pues se da cuenta de que es la única manera de sobrevivir. Incluso dicen algo que me pareció así como muy divertido, muy interesante. Él le dice, sabes, el aburrimiento puede convertirlo a cualquier marino en un villano. Entonces la medicina es el alcohol. Antes o después él decide cayendo en lo mismo y cada vez es más frecuente que se emborrachen. Vamos viendo cómo va avanzando a su camino de la locura. Al principio son alucinaciones esporádicas, pero luego ya se van haciendo cada vez más comunes. Un buen día, mientras una gaviota lo molesta, él entra en una crisis y decide dejarla sin vida. Entonces él le dice que se ha condenado porque las gaviotas son quienes llevan las almas de los marinos hacia el creador. Él no está de acuerdo, le dice que es una persona muy supersticiosa y tienen varios desencuentros. Siempre están como rozando por su forma de ser y por estos caracteres tan diferentes, pero es en las noches en donde vuelven a convertirse en cómplices y cuando están tomados es donde logran estar como más en armonía, se divierten, cantan, platican. Y al final, en una de estas conversaciones que tienen, se dan cuenta de que ambos se llaman Tom, se han ido tomando un poquito más de confianza y se platican su experiencia. Él le dice que antes fue leñador y que prácticamente huyó de eso porque es una persona que se cansa rápido y que ahora está aquí por la paga y pues es un periodo solamente de 4 semanas. Él le dice que también estuvo casado y que tuvo casi 13 años sin volver, por lo cual su esposa lo abandonó y ahora simplemente se dedica a cuidar el faro. Ellos están convencidos de que vendrán a rescatarlos, pero empieza a descomponerse el clima, cae una tormenta espantosa y finalmente nunca llegan por ellos. Las provisiones empiezan a faltar y también ellos empiezan a preocuparse. Cada vez la vivienda se ve más descompuesta, más sucia, se la pasan cada vez más dependientes del alcohol y a veces pelean, pero luego vuelven y de alguna manera se vuelven a contentar. Entonces es como esta trama interesante en donde siempre están como en este estira y afloja y siempre te queda como esa duda de si realmente él es producto de su imaginación
o él, y te llegan a confundir en donde ya no sabes quién dice la verdad o si ninguno la está diciendo. Es muy interesante y el final me pareció a mí bastante desgarrador. Hay escenas que de verdad conmueven muchísimo, y una de las finales es donde él, ya muy harto de toda esta actitud nefasta que ha tenido él durante toda la película, lo trata como un perro y decide enterrarlo vivo. Finalmente, cuando se deshace de él, está decidido a que por lo menos tendrá el derecho de llegar a la luz, al faro, que nunca durante toda la película él le permitió llegar. Ha enloquecido completamente, se ve muy desmejorado y ya nada le importa. Se ha de alguna manera deshecho de su compañero y pues en unas condiciones deplorables llega hasta el faro, se da cuenta de que la luz es tan brillante y queda extasiado por unos minutos, pero finalmente en la última escena lo vemos tirado, desnudo, bastante lleno de suciedad de las gaviotas, y vemos como ellas se lo están comiendo vivo. Es una película bastante interesante y, como les digo, muy artística, en donde hay que poner muchísima atención a los diálogos y también a las escenas. A mí me parece que durante todo el tiempo fue como un reencontrarse a sí mismo, estaba hablándose todo el tiempo de la misma persona, y simplemente era como este reencontrarse y hacer las paces con sus partes femeninas y sus partes masculinas, perdonar todo lo que había hecho durante su juventud y vejez, en donde había fallado, y de alguna manera aceptar desde su consciente que inconscientemente tenía un deseo reprimido sentía una fuerte y gran atracción por personas de su mismo género. Yo creo que era como esta parte, este actor representando a su conciencia, haciéndolo enfrentarse a sus más grandes demonios, a todo lo que no aceptaba de sí mismo y a todos los errores que había cometido. Incluso un asesino que en su juventud había también realizado, entre otras cosas. Los diálogos me parece que tienen mucha implicación en algunos momentos, que todo está haciendo alusión como a este gusto por el mismo género, y en varias escenas podemos ver cómo él alucina con una sirena, que básicamente para mí lo que está representando pues es esta belleza y este gusto por la mujer. Sin embargo, siempre acaba apareciendo los tentáculos de un pulpo, que me parece que es como representan a la masculinidad, y siempre es el pulpo quien gana. Entonces a mí me parece que de eso se trata la película. Sin embargo, él no fue lo suficientemente digamos, fuerte para aceptarse a sí mismo como era, con sus cosas buenas y cosas malas. Por eso termina desviviendo a esta parte del que no le gustaba, y a la hora de como ir a la luz y darse cuenta de que podía haber un paraíso o algo mejor, él no es merecedor, y por eso su castigo o su condena pues es terminar sus últimos momentos siendo comido vivo por las gaviotas. Quizá trate también un poco de cosas como más mitológicas, porque en momentos podemos ver representaciones como de un tritón y todo lo que tiene que ver con el mar. Creo que precisamente eso es lo artístico de esta película, porque cada quien puede darle el final o la interpretación que a cada quien le guste. A mí me gustaría mucho saber a ustedes qué les pareció y si coincidimos, sobre todo en la parte final, porque es una película que me voló la cabeza. Es una película difícil de entender, pero muy buena. Entonces, si ya la vieron, platíquenme si coincidimos. Si no la han visto, de verdad vale la pena. Y ya saben, déjenme en sus comentarios a ver qué les pareció.